La enseñanza de hoy es esclavos o siervos. El concepto de esclavo según la legislación. Según la legislación romana, hay un hombre que se llama Marco Terencio Varrón, que definía al esclavo como un instrumento parlante, para distinguirlo de los instrumentos mugientes, las bestias de carga, y de los instrumentos mudos, que son las herramientas. Otro hombre, Domicio Ulpiano, que nació en Tiro en el año 170 y murió en Roma en el año 228, es un jurisconsulto romano considerado uno de los más grandes de la historia del derecho, y al referirse a los esclavos muy categóricamente dice el esclavo u otro ganado. El esclavo no existía como persona. El esclavo perdía toda identidad como persona. Al esclavo le eran negados los derechos civiles más elementales. Perdía incluso su verdadero nombre, imponiéndosele un seudónimo. El esclavo no podía hablar sin autorización de su amo y se le daba permiso para hacerlo, y si se le daba permiso para hacerlo, no lo podía mirar a la cara. Hay un minutito nomás que estoy mirando a ver. Bien. Dice, el amo, temiendo la pérdida, amortizaba en el plazo más breve posible el gasto de su adquisición, es decir, que lo llevaba a una explotación extrema. Si desobedecían, la ley habilitaba a infringirles castigos, azotes, latigazos y aún penas más severas como mutilación y hasta la muerte. En el caso de haberse fugado, se los marcaba en el rostro, concretamente en la frente, con unas letras que indicaba que se trataba de un fugitivo. Y se lo hacía por medio de un hierro candente para hacer saber a los capataces que se trataba de una inversión de riesgo. Según la legislación hebrea, la ley del Código del Deuteronomio legitimaba la esclavitud de las personas cautivas obtenidas en la guerra, siempre y cuando los israelitas no se encontraran entre las víctimas. Este código establece además la pena de muerte para el delito de secuestro de israelitas para esclavizarlos. Ya que los israelitas no se involucraban en guerras a gran escala, la captura directa no era la fuente principal de esclavos. El Código de Santidad del Levítico permite explícitamente la participación en el comercio de esclavos. Además, los residentes no israelitas que hubieran sido hechos esclavos eran tratados como una propiedad heredable. Los residentes extranjeros se incluían en este permiso y podían tener esclavos israelitas. Reglamentación de la esclavitud en Israel para los israelitas. El esclavo era concebido como una persona en desgracia. Esto es en Israel, ¿no? Debía ser tratado con consideración y se le reconocían ciertos derechos. En caso de tener esclavos, se les recomienda que sean adquiridos de otros pueblos diferentes. En Levítico capítulo 21, versículo 44 dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. El esclavo extranjero podía ser dejado como herencia. Levítico 25, 46 dice, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos. La esclava extranjera que fue tomada por mujer no se podía vender. Ese es otro punto. Deuteronomio 21, versículos 10 al 14 dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido. Y ella será tu mujer. Si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclavo por cuanto la humillaste.
Éxodo 21 del 7 al 8 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, por esclava, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Rescatarla era pagar para volverla a traer a la familia. En particular, en lo concerniente al trato a las mujeres, todo esto comenzó a reformularse y a cambiar muchos años después con el advenimiento del cristianismo en tiempos del Imperio Romano. La doctrina cristiana cambió radicalmente la manera de ver a la mujer y a partir de allí el trato que se le debía dispensar. En esta materia, el cristianismo fue sencillamente revolucionario, más aún teniendo en cuenta que el enunciado cristiano estuvo cerrado poco antes de la finalización del siglo I después de Cristo. La doctrina cristiana, en este sentido, permite comprender el porqué de la alta adhesión que esta doctrina encontró en el universo femenino. Yo acá les voy a compartir un video cortito, que es la extracción de un video, pero se los recomiendo que si lo pueden ver entero, lo encuentran en YouTube y habla de las mujeres en el Imperio Romano, en un grupo que se llama Vite se escribe, que es muy instructivo, muy útil para aprender las escrituras. Vamos a ver este video. Cómo una pequeña minoría religiosa de uno de los extremos del oriente del Imperio Romano terminó convirtiéndose en la fuerza más influyente de todo el imperio. Algunos dicen que el cristianismo se impuso por la fuerza, pero las evidencias históricas sugieren una cosa muy distinta. El cristianismo atraía naturalmente a las mujeres por varias razones. En primer lugar, les ofrecía igualdad y dignidad. De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio. Por otro lado, el trato dentro de la vida conyugal era muy distinto al de la sociedad romana. Los hombres y las mujeres eran iguales. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer eran vistas con la misma gravedad. Por otro lado, las mujeres que crecían en el cristianismo o que se convertían antes de casarse tenían muchos beneficios, como casarse a una edad mayor y generalmente la opción de escoger a su esposo. Así, una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidades que una cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años. Y el 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas a los 14 años, en comparación con el 20% de las cristianas, es decir, menos de la mitad. De hecho, el 48% de las cristianas eran solteras aún a los 18 años. Por otro lado, las mujeres que enviudaban dentro del imperio soportaban una gran presión, hasta legal, para casarse de nuevo. Augusto llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en un plazo de 2 años, las viudas se verían sujetas a una sanción legal. Dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con dignidad. Incluso se llegó a organizar un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas, que fue pionero para su época. Para entender por qué los cristianos pensaban de esta forma, simplemente debemos ver el Nuevo Testamento. Pablo menciona en varias de sus cartas el cuidado que la congregación debía tener para con las viudas que carecían de recursos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, hay un buen ejemplo de esto. Así que el trato del cristianismo a las viudas no era circunstancial, sino que siempre se trató de una práctica bíblica que la Iglesia practicó durante siglos. En el año 251, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio Cornelio, el obispo de Roma escribía a Fabio, obispo de Antioquía, que sus iglesias estaban atendiendo a más de 1.500 viudas y personas desamparadas. Es fácil entonces concluir que el cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se volvió muy popular entre las mujeres. De hecho, el número de fieles femeninas de la nueva fe debió superar de manera considerable el de los varones, y esto en una sociedad donde la proporción demográfica se inclinaba hacia una mayoría masculina. Por ejemplo, en un inventario de una propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Sirta, durante una persecución en el año 303, se hallaron 17 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres.
El cristianismo le daba dignidad a las mujeres, también al exigir a los varones a adoptar patrones de conducta igualitarios como la fidelidad conyugal, el respeto y el amor. Bueno, vieron, hermanos, puse esto en contraste con esto de lo que era la esclavitud y el trato con las mujeres. El cristianismo fue verdaderamente revolucionario. Y tengan en cuenta que las escrituras, las últimas partes que se escribieron fue en el año 95 después de Cristo. Por eso es que esto yo lo quise poner a propósito, para que se vea el contraste de lo que era la esclavitud antiguamente y el trato que se le daba a las mujeres con el trato que comenzó a dársele durante el cristianismo. Y por eso les hablo, les digo que fue escrito, lo último que fue escrito hasta el año 95 después de Cristo. Y fíjense la comparación, por eso era la alta adhesión que tenían las mujeres al cristianismo, porque era algo totalmente revolucionario. Fíjense lo que están contando que encuentran en esta iglesia de mártires, encuentran 17 túnicas de hombres y 82 de mujeres. Eso nos da una idea de la proporción de la participación de la mujer en la fe cristiana, ¿no? Que tenían, por supuesto, motivos para participar. Continuamos. En Israel, el estatuto legal de un esclavo hebreo era muy diferente al de un extranjero. Levítico capítulo 25, versículos 39 al 40 dice: y cuando tu hermano, refiriéndose a un israelita, empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Ahora, miren una cosa, dice, como criado, como extranjero estará contigo. ¿Por qué? Porque veamos cómo se lo consideraba a un extranjero. En Éxodo 22, 21 dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Es decir, tratarlo con consideración, tratarlo a tu hermano que está empobrecido y está como esclavo tuyo hoy, con consideración, y tratarlo como extranjero. Porque acordate que nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Eso es lo que le está diciendo acá la palabra. El esclavo hebreo podía recibir la liberación al cabo de 6 años de servicio. El esclavo hebreo, ¿no? Deuteronomio 15:12 dice: si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Sin embargo, muchos amos judíos ambiciosos preferían la reglamentación romana a la hora de tratar a sus esclavos. Y así entonces, la esclavitud se convertía en una situación tan complicada para el esclavo hebreo que muchos preferían huir antes de cumplir el tiempo reglamentario de 6 años. La voluntad del esclavo estaba sujeta al deseo de su amo. Le decía ve y él iba, ven y el esclavo venía, haz esto y lo hacía. En Lucas capítulo 17 se da a entender que el esclavo sabía que después de trabajar todo el día arando el campo o apacentando el ganado, al volver del trabajo cansado, sediento y hambriento, su amo lo esperaba en casa con más trabajo. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 9 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Fíjense que esto lo dice el Señor Jesús, porque está en rojo. No se le podía maltratar ni se le podía dejar ir con las manos vacías. Acuérdense que estamos hablando de la reglamentación de cómo los hebreos tenían que tratar a sus esclavos. Deuteronomio 15, versículos 13 al 14 dice: y cuando lo despidiereis libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Para un esclavo judío, cada día que pasaba lo acercaba más a su libertad, dado que volvería a su heredad y a su familia, pero ya no en la miseria. Otro punto más: no se podía robar israelitas para esclavizarlos. Deuteronomio 24:7 dice: cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti.
Otro punto. No se podían vender esclavos israelitas a israelitas. Levítico 25:46 dice, los israelitas, mis siervos, no serán vendidos a manera de esclavos entre ustedes mismos. Otro punto. El esclavo israelita perteneciente a un extranjero podía ser liberado. Levítico 25:47 al 48 dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. En el año del jubileo quedaban liberados todos los esclavos hebreos, tanto los que habían decidido quedarse con sus amos en el año séptimo, como los que no habían cumplido todavía los 6 años. Esta liberación se derivaba de la ley del jubileo, que ordenaba a todo israelita volver a la propiedad de sus padres en el año del jubileo. ¿Qué es la ley del jubileo? Cada 50 años, todas las tierras rentadas o hipotecadas debían ser regresadas a los dueños originales y todos los esclavos y trabajadores adquiridos debían ser liberados. Esto está en Levítico 25:10. Naturalmente, esto generaba dificultades en las transacciones bancarias y de tierras y se diseñaron medidas especiales para mitigarlas. Está en Levítico 25, del 15 al 16. No había una palabra de gratitud porque el esclavo cumplidamente hacía lo que se le había ordenado, mucho menos una remuneración económica. Al contrario, se resalta la inutilidad por cumplir con todo lo encomendado. Nunca haría más de lo que por deber le tocaba. Eso era obedecer. El esclavo no era dueño de su fuerza de trabajo ni de su propia vida. En todo se debía a su amo que había pagado un precio por él. Para ese hombre la libertad era como volver a la vida. Así que esperaba con ansiedad que llegara el año del jubileo o que se cumplieran sus 6 años de servicio para recobrar su libertad. Otros no resistían los malos tratos ni las presiones de la esclavitud y escapaban. Esclavos en el Nuevo Testamento. Debe recordarse que Moisés no instituyó ningún tipo de esclavitud. Las leyes relacionadas con la esclavitud fueron hechas con el propósito de reglamentarla, cercarla dentro de límites muy estrechos con el objetivo final de ponerle un fin. Era como la ley del divorcio. Moisés es el autor de esa ley, pero él sabía que la gente en los hechos la practicaba y que esa tradición no podía ignorarse. Es por eso que Jesús dice, Moisés, por la dureza de sus corazones, les permitió que se divorciaran de sus mujeres. Y así se puede decir que debido a la dureza de sus corazones, les permitió también que mantuvieran a personas en servidumbre. Pero hizo leyes muy estrictas que hacían muy leve la esclavitud. Una de las regulaciones tendientes a reprimir la esclavitud, entre muchas otras, era que si un esclavo huía de su amo, era contrario a la ley que alguien ayudara para regresarlo de nuevo a su amo. Y con una ley como esa, se puede ver claramente que nadie tenía que permanecer en la esclavitud, puesto que podía huir si quería. No le correspondía a nadie obligarlo a regresar. Ahora, si un hombre se puede ir cuando quiera, su esclavitud es una cosa muy distinta de esa maldición que todavía prevalece en muchas partes del mundo. Sustentado en esa tradición israelita es que Pablo le escribe a Filemón acerca de su esclavo Onésimo. Filemón capítulo 1, versículo 10 al 18 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó, refiriéndose a Onésimo, de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino
como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y ahora hemos visto lo que es el esclavo, como era visto en el Imperio Romano, como era visto en Israel, y ahora vamos a ver el concepto de siervo. Tanto el esclavo maltratado que odiaba a su amo, como el bien tratado que lo amaba, tenía derecho a su libertad al cumplir 6 años de servicio. La diferencia estaba en que uno anhelaba con ansias el día de su liberación. El otro no deseaba irse del lado de su amo. El esclavo llegó pensando en que eran 6 años a tolerar. Va pasando el tiempo y su amo nunca lo trata mal, sino al contrario, muy bien, con respeto como a un huésped. El amo le da una esposa que a su vez le da hijos. Trata con respeto a su esposa y con ternura a sus hijos. Le da un lugar digno donde vivir dentro de su casa, le invita a sentarse a la mesa con él, le habla como a un amigo, le provee todo lo que necesita, le agradece por sus servicios y al final de los 6 años no le niega su libertad. El afecto y buen trato de su amo, su propia esposa, sus hijos, todo lo que viviendo en libertad amaba, está ahí, en esa casa. Además, él, durante esos 6 años, no se sintió un esclavo, sino un colaborador. Todo eso lo había seducido a quedarse. Él se dejó seducir con esos argumentos fuertes del amor. El amor fue más grande y venció sus anhelos de libertad. Qué extraño. La libertad es el don más preciado del hombre, pero este siervo renuncia a ella por amor. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este esclavo judío que tenía ese gran y buen Señor, podría decirse que al ver acercarse el día de su libertad, no estaba feliz. Por el contrario, estaba preocupado y pensaba: ¿quién sabe si mi amo me obligará a marchar? ¿Quién sabe si me escuchará? ¿Quién sabe si me permitirá seguir en su casa? Quiero quedarme aquí, donde está todo lo que amo. No quiero irme. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No quiero salir libre. Mi amigo, se ha cumplido el tiempo. Hoy eres libre. Ya puedes marcharte. Tengo escogido animales, parte de la cosecha y otros dones que son para ti. No, mi Señor, no te dejaré. Yo amo todo esto. A ti, Señor, a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre. Seré tu siervo para siempre. Aunque si su señor lo aceptaba, había algo que producía cierto temor al esclavo, y era la dolorosa y cruenta ceremonia con la cual sellaría el pacto de ser siervo para siempre. Su oreja tenía que ser perforada con un punzón y quedaría marcado de forma permanente. Entonces, con la angustia que le producía ser horadado en lugar visible, se dispuso a obedecer, yendo con su amo delante de Dios al lugar donde sellarían el pacto. Mateo capítulo 26, versículos 38 al 39 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Isaías 50, versículos 5 al 6 dice: Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Cuando el esclavo, a sabienda que acogía el sacrificio,
toma la decisión de quedarse para siempre en la casa de su Señor, simboliza a Jesús en el Getsemaní, asumiendo la voluntad del Padre por encima de la suya propia. Juan capítulo 12, versículos 24 al 25 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La incorporación definitiva del esclavo a la casa de su dueño se realiza simbólicamente en la puerta, que en ese momento se convierte en un santuario o altar de sacrificio. El juez invoca el nombre de Jehová y golpea para perforar la oreja. Se oye un grito de dolor y sale abundante sangre. Ser siervo por amor le significaba ser herido de forma voluntaria. Su cuerpo fue mutilado y era visible su marca. A partir de ese momento, por doquier, sería identificado porque llevaba sobre su cuerpo una impronta indeleble. Era la marca del servicio por amor. Todos verían que era un siervo por amor, renunciando a su propia vida. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ministro siervo, cuya oreja ha sido perforada por el poder del llamamiento santo, no ha sido llamado por Dios a trabajar por unos vanos y egoístas proyectos personales, su bienestar. Ha sido llamado para ser siervo por amor. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Éxodo 21, 2 al 6 dice: si comprares siervo, fíjense que ahí la palabra, y con la Biblia referencia a este Strong, es H5650, la palabra en hebreo es Ebed. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna, le perforará la oreja con lesna, y será su siervo. Fíjense que acá hay una diferencia entre la palabra siervo, porque arriba es la palabra, la referencia H5650, acá es la referencia H5647. Arriba la palabra siervo es la palabra ebed, y sin embargo acá es la palabra abad. Entonces dice: y su amo le perforará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta es una lesna, y esto es lo que hacían al esclavo, que por amor quería permanecer junto a su amo porque reconocía el trato, lo llevaban a la puerta de la ciudad y delante de los jueces le perforaban contra el marco de la puerta o contra un poste la oreja. Y con esa perforación que él llevaba en la oreja, todos reconocían que él había sido un esclavo, pero que ahora era un siervo por amor, porque por amor había decidido quedarse con su señor. Acá fíjense la palabra siervo, lo que les digo, acá abajo también está siervo, pero sin embargo son dos referencias distintas. En dos partes de este pasaje la palabra siervo, aparece la palabra siervo. Si bien es la misma, es traducida de dos fuentes distintas, y Strong, el estudioso bíblico que analiza las palabras, lo hace notar. Se puede apreciar, entendiendo la conversión de esclavo a siervo, que H5650, la de arriba, si bien es traducida como siervo, habla de un esclavo, mientras que la otra, la que se usa al final, siervo, acá en H5647, se refiere a un siervo por amor. Estos son los temas que veíamos que surgen, los problemas que hay de traducción muchas veces en la Biblia. Entonces, la palabra de allá arriba es esclavo,
Si comprares un esclavo y luego de que le perforan la oreja se convierte en siervo. La diferencia entre esclavo y siervo es que el siervo decide quedarse con su señor voluntariamente y decide quedarse por amor. Usos en la Biblia. Esto lo pongo como si en algún momento quieran hacer un estudio. La palabra abad, que en la Biblia de referencia es Strong, es H5647, se traduce tanto como siervo como esclavo. Y ahí tienen en las partes en la Biblia donde está. Ebed, que es la referencia H5650, también se traduce como siervo y esclavo, y acá encuentran algunos ejemplos en la Biblia. Y también aparece la palabra Yalid, y la referencia H3211, que se traduce solamente como esclavo. Y doulos, que esto es siervo y esclavo en el Nuevo Testamento. Entonces, la parte de arriba es abad, ebed y yalid, es lo que figura en el Antiguo Testamento. Mientras que doulos es la palabra que se usa para referirse a siervo o esclavo en el Nuevo Testamento. Pero la palabra abad, si bien se traduce de ambas maneras, se refiere más a un siervo, mientras que la palabra ebed, que la teníamos anteriormente, en el pasaje anterior bíblico que leímos, se refiere a esclavo. Esto es, si están grabando, después lo pueden comparar. Un paso más. Dijimos, de esclavo a siervo. Siervo es aquel que por propia voluntad y por amor y gratitud a su Señor decide quedarse con él, renunciando a su libertad. ¿Y cómo se hacía? Se lo llevaba a la puerta de la ciudad y con su oreja en la puerta o en un poste con un punzón se le perforaba su oreja. Y con la oreja perforada era un indicador de que ese había sido esclavo, pero que ahora era siervo por amor, que voluntariamente había decidido sacrificar su libertad por amor a su Señor. Pero ahora estamos hablando de algo más, un paso más, de siervos a amigos. Y esto es un privilegio condicional, sujeto a condiciones. Juan 15, versículo 15 al 16 dice, ya habla Jesús acá, dice, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, esto es muy importante, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acá lo importante es esto, fíjense, pero Jesús nos está diciendo, os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Un amo ordena a sus esclavos sin considerar las formas o el trato que le dispensa, pues no los considera ni siquiera como personas. Un amo ordena a sus siervos considerando las formas y el trato que le dispensa, pues por algún motivo que él conoce, lo valora y estima. Pero con un amigo es distinto. No tan solo hay respeto, sino que también se comparte el corazón. La diferencia entre siervo y amigo está determinada por el nivel de confianza que se tiene con uno y con otro. Amigos de Dios, Abraham. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Segunda de Crónicas 27 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Génesis 18, 16, 17 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Acuérdense que el Señor Jesús dice que a un amigo Él le revela todo. Otro amigo de Dios, Moisés. Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero.
otro amigo de Dios, Daniel. Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú, Daniel, eres muy amado. La expresión muy amado solamente se usaba con los que eran muy amigos. Daniel era amigo de Dios, por eso recibe entendimiento de los planes de Dios. Debemos entender que los amigos de Dios leen la palabra, guardan la palabra, meditan en la palabra, conocen la palabra, aman la palabra, viven la palabra. Debemos entender que los amigos de Dios oran, claman, interceden, le buscan, le alaban, le adoran, le son fieles, no lo avergüenzan. No podemos decir que somos amigos de Dios si no lo conocemos, y no podemos conocerlo si no pasamos tiempo con Él. El alto grado de confianza es lo que caracteriza a la relación de amistad. La amistad planteada aquí no nos habla de una relación de pares. Jesús es Dios y el hombre es hombre. Jesús no disminuye ni su poder ni su autoridad. Por el contrario, la engrandece aún más. Se trata del soberano del universo extendiendo su mano, abriendo su corazón, revelando los secretos del Padre a aquel siervo fiel que supo ganar su confianza, que ha respondido con fidelidad, agradándole y haciendo todo lo que su Señor le mandó. Aquí, las palabras de Jesús reúnen aún más significado por su uso, entonces contemporáneo. En las cortes romanas, la frase amigos del emperador designaba a sus consejeros más cercanos. En todo momento tenían acceso a su persona, hasta tenían el derecho de entrar en su dormitorio durante la noche. Si lo hacían, era por causa por demás justificada, porque era necesario, y si lo hacían, el emperador sabía por qué lo hacían sus amigos. El emperador hablaba con ellos antes de hablar con sus generales, regidores y estadistas. Sus amigos habían sabido ganarse ese privilegio, esa honra. Ese título de amigos del emperador no era una distinción gratuita. Ellos habían demostrado con hechos no tan solo su fidelidad, sino también en cada acto su amor por su rey. Por eso tenemos esta secuencia. Esclavos del pecado, siervos de Dios, y este rombito que indica condición, amigos de Cristo. Pasamos de esclavos a siervos por amor y gratitud a nuestro Señor, pero implica sacrificio y dolor. Acuérdense, la oreja horadada, la oreja perforada. Y de siervos amigos, Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta honra es condicional. Hay una condición, si hacéis lo que yo os mando. No cualquiera tiene el privilegio de llamarse amigo de Cristo. Y acá vamos terminando. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Job 6:14 dice, al amigo que sufre se le ama, aún cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Y recuerdan lo de Juan 15:15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y vamos a ver este pequeño extracto de una prédica de un pastor español que me gustó mucho, por eso se las comparto. Acá habla de eso. Hemos hablado de unos desobedientes que perdieron 40 años. Y ahora hablamos de lo que Dios dice, lo que quiere. Y dice que habían esclavos, habían siervos que eran como esclavos, pero no como los esclavos que hoy
pensamos, sino era gente que tenía la obligación por de la vida de trabajar y trabajar para alguien. Y en Deuteronomio capítulo 15 nos habla de una persona, que en el versículo 15 dice, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que Dios te rescató. Entonces, habla en el versículo 12, que si había alguien que hubiera servido ya 6 años, al séptimo le despedirás libre, versículo 12. Y cuando lo despidieras libre, no le enviarás a las manos vacías. Le darás de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Y le darás a aquello que Jehová te hubiera bendecido. O sea, tenía una obligación de servir 6 años. Y luego era libre. Y luego dice en el versículo 16 algo, amados hermanos, que me habla mucho de nuestro Señor Jesucristo. Si él, este esclavo o siervo, te dijere, no te dejaré, aunque te ama, a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces dice, tomarás una lesma, y con esto le cogerás esto, y horadarás o agujerearás la oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Bueno, yo solamente me entretengo aquí. Alguien dice, soy libre, pero bien, tengo derecho a marcharme, y el Señor me da ovejas, y me da cosas para que yo sea libre. Pero tengo un problema. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Y no quiero irme de tu casa. Te amo a ti y amo tu casa. Y él, bueno, te amo. Tenía que hacer una cosa legalmente, porque lo decía aquí en la Torah. Tenía que coger y decirle, hijo, ¿de verdad que quieres estar en mi casa para siempre? ¿De verdad que renuncias a tus derechos de libertad? Ven. Y lo llevaba a la puerta de la ciudad, seguramente era la puerta, donde había la gente mirando juicio. Allí estaba Rosalina, el juzgado, los jueces del pueblo estaban aquí y veían un detalle muy tremendo, que el amo, delante de los jueces de la puerta, cogía al siervo que quería estar con ellos para siempre, le cogía la oreja, generalmente la oreja derecha, le ponía la oreja contra la puerta, cogía la lesna que se calculaba y le clavaba a la puerta y le hacía un agujero en la oreja. Y ahí se llamaba el esclavo de la oreja ordenada. Y cuando la gente iba y veían a un hombre o mujer con la oreja ordenada, decían, este es porque ama a su amo. Amados hermanos, ¿quién cristiano tiene la oreja ordenada? Duele. Pero Jesucristo dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la quiera ganar por causa de mí, al que quiera perder por causa de mí, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la quiera perder por causa de mí, la hallará. Duele. Es como el que está en Cristo es nueva criatura, pero como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo, más que de Cristo en mí. Pero, amados hermanos, me duele a mí, me duele, con Cristo estoy juntamente crucificado. Duele. Yo sé que hay hermanos y hermanas que saben lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces tenemos que decir, no, a la cruz? Vea aquí, otra vez. Porque la carne de los crucificados, los que son de Cristo,
han crucificado la carne de Jesús. Amén. Yo prefiero sufrir este proceso doloroso, que duele lo que me digan, lo que me insulten, lo que no me entiendan. Cuando yo dije a Dios, quiero orarme, yo le dije a Jesús, quiero estar contigo, Señor. Y Él lo hizo. Yo podía haber sido un cristiano de aquellos libres, pero hay que irse de Él. Yo quería pertenecer a Él. Yo quiero estar en su casa toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo amo? Por lo que ha hecho por mí. Porque Él ha hecho y que hizo y lo que hará por mí. Porque Él ha venido, se ha hecho hombre siendo Dios para enseñarme a mí y a ti. Porque Él ha sufrido como hombre lo que no tendría que haber sufrido como Dios. Porque Él, después de habernos enseñado, se dejó rezar, se dejó coger por los soldados y por los del templo y se dejó llevar como cordero a la cruz para pagar por mis pecados, para sufrir en Él el peso de mis pecados, pasado, presente y futuro, para sufrir en Él el pecado tuyo y de toda la humanidad, a que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, pero tenga vida eterna con Él en el cielo, disfrutando con Él, porque Él ama. Por eso le amo y por eso digo, quiero mi oreja horadada, que me digan lo que quieran, yo quiero estar en tu casa, no me interesa porque me puede estar un día en tu casa que 1000 fuera de tu casa. Y por eso, amados hermanos, que os obedecen hombres y mujeres con la oreja horadada. Fue mi decisión, es tu decisión, porque eres libre para decir. Puedes ser libre y puedes ser libre de estar sujeto a tu nuevo. Puedes verte si quieres, pero te espera el mundo. Ahí si no eres esclavo de tu amo a tu amo, serás esclavo. Y serás esclavo del mundo, del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, de Satanás. Bueno, la palabra en Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Bueno, hermanos, miren, acá terminamos. La enseñanza de los lunes es cortita siempre por los compromisos que tienen.